José y el perdón a sus hermanos. Génesis 37:50. José, uno de los hijos más jóvenes de Jacob, era el favorito de su padre. Jacob le regaló una túnica especial, de muchos colores, lo que generó una profunda envidia entre sus hermanos mayores. Para empeorar las cosas, José tenía sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él, lo que los llenaba de ira. Un día, cuando José fue enviado a ver a sus hermanos en el campo, estos decidieron deshacerse de él. Inicialmente querían matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que viajaban a Egipto. Los hermanos fingieron su muerte ante su padre Jacob, sumergiendo su túnica en sangre de un animal. José, traicionado por aquellos que debían protegerlo, fue llevado lejos de su hogar, a un país extranjero donde empezó una nueva vida como esclavo. Para cualquiera, este podría haber sido el fin, pero Dios tenía otros planes. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón. Aunque era esclavo, la fidelidad de José hacia Dios le permitió prosperar. Potifar vio que todo lo que José hacía, lo hacía bien, y pronto lo puso a cargo de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar, atraída por José, intentó seducirlo. José, siendo un hombre íntegro, rechazó sus avances. Lleno de ira, ella lo acusó falsamente de intento de violación, y José fue encarcelado. En la cárcel, José nuevamente demostró su fe y responsabilidad. Pronto, el jefe de la prisión le confió el cuidado de todos los prisioneros. Durante este tiempo, José interpretó los sueños de dos siervos del faraón que también estaban encarcelados, lo que más tarde sería crucial para su destino. 2 años después, el faraón mismo tuvo un sueño que ninguno de sus consejeros pudo interpretar. Uno de los siervos a los que José había ayudado recordó su habilidad para interpretar sueños, y así, José fue llamado ante el faraón. Con la ayuda de Dios, José explicó que el sueño del faraón predecía 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado, el faraón no solo liberó a José, sino que lo nombró gobernador de todo Egipto, encargándole la tarea de almacenar comida durante los años de abundancia para prepararse para la hambruna. De esclavo y prisionero, José fue elevado a la segunda posición más poderosa de Egipto, gracias a su fe y perseverancia. A través de cada una de las pruebas que enfrentó, José nunca perdió su fe en Dios. A pesar de la traición de sus hermanos, la injusticia en casa de Potifar y los largos años en prisión, José siempre confió en que Dios estaba obrando en su vida. Cada dificultad que atravesó fue utilizada para prepararlo para un propósito mayor: salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Cuando los años de escasez llegaron, el hambre no solo afectó a Egipto, sino también a las tierras cercanas, incluyendo la de su familia en Canaán. Los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida, sin saber que el hombre que los recibiría sería el mismo hermano al que habían traicionado tantos años atrás. Cuando los hermanos llegaron ante José, no lo reconocieron. Él, sin embargo, los identificó de inmediato. En ese momento, José podría haber buscado venganza. Podría haberlos castigado por el sufrimiento que le habían causado. Pero en lugar de eso, José decidió probarlos para ver si habían cambiado. Tras varias pruebas, incluyendo un momento en el que acusó a su hermano Benjamín de robo, José vio que sus hermanos estaban arrepentidos. Fue entonces cuando no pudo contener sus emociones más y reveló su identidad. Yo soy José, su hermano, al que vendieron como esclavo en Egipto. Sus hermanos quedaron atónitos y aterrorizados. Pensaban que José se vengaría de ellos por su traición, pero en lugar de condenarlos, José los tranquilizó. Les explicó que, aunque ellos habían planeado hacerle daño, Dios había utilizado sus acciones para un propósito mayor. No se preocupen ni se reprochen el haberme vendido, porque Dios me envió aquí antes que ustedes para salvar vidas. Génesis 45:5. José abrazó a sus hermanos y lloró junto a ellos. Luego envió por su padre Jacob y toda su familia para que vivieran en Egipto,
donde él se aseguraría de que tuvieran todo lo necesario durante los años de hambruna. La historia de José nos enseña sobre el poder del perdón y la providencia divina. A pesar de ser traicionado, humillado y olvidado, José nunca dejó de confiar en que Dios tenía un plan para su vida. En lugar de buscar venganza, optó por perdonar, entendiendo que todo lo que había sufrido había sido parte del propósito de Dios para salvar a su familia y a muchos otros. El verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de ver cómo Dios transforma nuestras pruebas en bendiciones. Así como José fue capaz de mirar más allá de su sufrimiento para ver el plan divino, nosotros también podemos confiar en que, incluso en nuestras dificultades, Dios está obrando para bien.